Vamos hasta Yucatán. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza un diálogo con la comunidad hospital rural Oxcuzcab. Escuchemos. Muy importante en toda esta región sur del estado de Yucatán. Aquí confluyen, vienen de otros pueblos, de otras comunidades, y por eso se decidió construir aquí hace cerca de 40 años este hospital, en ese entonces del programa IMSS Coplamar. Conozco la historia de este programa porque hace 40 años yo estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, mi tierra natal, y era yo también delegado de Coplamar. Yo salí de la escuela en 1976. Soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Y mi primer trabajo fue de director del Instituto Nacional Indigenista en la zona indígena Chontal, Maya Chontal de Tabasco. Trabajé 6 años en las comunidades y me tocó iniciar este programa cuando se crearon las unidades médicas rurales en todo el país y los hospitales como este. Hasta entonces el Seguro Social solo atendía a derechohabientes, a los que tenían seguridad social. Los trabajadores en general, y en el caso del campo, tenía hospitales en el Yucatán, por ejemplo, para los enequeneros, y así en otras partes. Pero el programa de atención a población abierta comenzó en 1979, IMSS Coplamar, luego cambió de nombre, IMSS Solidaridad, IMSS Progresa, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero es el mismo programa. Y estamos aquí para decirles que vamos a mejorar este programa IMSS Bienestar y todo el sistema de salud pública del país. Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud, como vamos a garantizar el derecho del pueblo a la educación. La salud y la educación no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Y digo esto porque ya no se va a privatizar nada. Ya eso se acabó. ¿Cuál fue el distintivo de estos últimos 36 años de política llamada neoliberal? La privatización. El entregar bienes del pueblo, de la nación, a particulares. Busquen en el diccionario qué es privatizar y van a encontrar que es convertir lo público en privado. Pues eso ya se acabó. Ya no vamos a privatizar nada, porque además quedó demostrado que esa política, en vez de beneficiar al pueblo, lo perjudicó, empobreció a los mexicanos. Desde luego que el que tenga para pagar a un médico privado
que tenga para ir a una clínica privada está en su derecho, como también el que tiene para pagar colegiatura y que sus hijos puedan estudiar en una escuela privada está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar tanto la educación como la salud pública, gratuita, de calidad, para todos, de manera universal. Vamos, por eso, a fortalecer este programa. Estamos recorriendo los hospitales. Son 4 acciones que van a mejorar y se van a atender de manera especial. Primero, que no falten los medicamentos, que podamos garantizar el abasto y la distribución de los medicamentos, no solo a los hospitales, sino a las unidades médicas y a los centros de salud. No deben de faltar los medicamentos, se deben de entregar hasta en las comunidades más apartadas, así como se distribuyen los refrescos, para no hablar de marcas, y así como se distribuyen las Sabritas. ¿Por qué no vamos a distribuir las medicinas en todos lados? Claro que sí, me canso ganso. Y que sean todos los medicamentos, porque nos fuimos acostumbrando al llamado cuadro básico, que ni siquiera es básico. Y hay una discriminación en el acceso a los medicamentos, porque si es una unidad médica, 120 claves. Si es el hospital, 300. Si es un hospital del régimen ordinario, 600. Si es una clínica, un hospital de tercer nivel, hasta 1000, 1200. ¿Por qué esa diferencia? Tienen que garantizarse todos los medicamentos que se necesiten. Ese es el propósito, esa es la meta. Y vamos a que haya abasto suficiente, y no crean ustedes que se va a gastar más o esto implica mucho presupuesto. No, si no hay corrupción, con el mismo presupuesto alcanza y hasta sobra. Porque ¿qué cosa sucedía? Había presupuesto el año pasado, se compraron 90.000 millones de pesos en medicinas y en materiales de curación, y no había abasto suficiente. 3 empresas vendían el 70% de todos los medicamentos al gobierno. 3 que ni siquiera producían los medicamentos, ni siquiera eran laboratorios. Distribuidoras, eso sí, con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos. Pues eso ya se terminó. Ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo de que nos vamos a quedar sin medicinas. Ahora quisieron boicotear, no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer, y pensaban que nos iban a doblegar. Pues ¿qué hicimos? Ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos. Pero no se va el gobierno a dejar chantajear por nadie, y se acaba la corrupción. Me canso ganso. Por eso les digo, no van a faltar los medicamentos. Y como es ahora sí que
el remedio y el trapito, para que no falten los medicamentos. Aquí está el responsable, para que lo conozcan bien cuando no estén llegando los medicamentos, sepan quién es el responsable. El doctor Alejandro Calderón Alipi. Párate para que... Lo segundo, que no falten enfermeras, médicos, que la plantilla esté completa, que también no es que no haya plazas, hay vacantes, pero no hay especialistas, porque también estos corruptos neoliberales causaron mucho daño con su política de querer privatizar la educación. Limitaban la entrada de los que querían ingresar a estudiar medicina, otras carreras, y rechazaban a los jóvenes de las universidades con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando no era cierto que no pasaran el examen de admisión. Es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto suficiente. En la UNAM, si querían estudiar medicina 10,000, entraban cuando mucho 500. ¿Cómo le hacían? 120 preguntas y decidían. Y eso en la UNAM, que no hay recomendados. En otras universidades eran puros recomendados los que entraban. Pero ¿cómo le hacían en la UNAM? De 120 preguntas, a ver, van a ingresar, van a pasar los que contesten bien 118 para arriba, 119, y los que no fallen, que contesten bien las 120, que contestaba bien 117 de las 120, ya no entraba. Entonces, no es que reprobara el examen, es que no había espacio. Y ahora estamos pagando las consecuencias porque no tenemos los médicos ni los especialistas que requiere el país. Fíjense ese daño que causaron con esa política propuesta, alentada de manera irresponsable para que se privatizara la educación, pensando que así pues iban a crearse más escuelas, universidades privadas y de esa forma íbamos a tener los profesionistas o profesionales, que es como mejor se debe de decir, profesionales. ¿Qué sucedió? Pues que se estancó también la matrícula de las escuelas privadas, porque ¿de dónde va a sacar un campesino, una familia de obreros? ¿Cuánto gana el vigilante, la vigilante de este hospital? 4,000 pesos mensuales. ¿De dónde saca para pagar la colegiatura para que estudie una hija, un hijo? De cuando menos 3,000 pesos al mes. ¿Qué sucedió? Pues dejaron de estudiar muchos, no tenían posibilidad para pagar colegiaturas. Por eso, ahora tenemos que resolver ese problema de falta de enfermeras, de médicos, de especialistas. Y lo vamos a lograr. Y vamos a hacer una convocatoria, porque hay muchos médicos que quieren ayudar en la transformación. Hay unos que ya están retirados, jubilados, pero que tienen todavía mucha fortaleza física y mucha experiencia y quieren ayudar en la transformación de México, y se les va a convocar incluso a los que ya están jubilados para que establezcamos convenios especiales, sigan recibiendo sus apoyos, más compensaciones, y que tengamos todos los médicos que necesitamos en el sector salud. Vamos a hacer en su momento, ya se lo planteé
al doctor Jorge Alcocer, que por cierto es paisano de ustedes, el secretario de Salud, es de Yucatán. Aprovecho para decirlo. Pero además del Instituto de Nutrición, una eminencia, Premio Nacional de Ciencias, es nuestro secretario de Salud. Es para presumir. O como se dice ahora, no es para presumir, pero ahí queda eso. Ya le planteé al doctor que vamos a hacer. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico, un censo, para ver cuántos médicos nos faltan en todo el sector salud y lo que tenemos que contratar de médicos, en general, de enfermeras, repito, de especialistas. Y cuando ya sepamos, vamos a lanzar una convocatoria en una mañanera, en esas ruedas de prensa que hacemos todos los días por la mañana. Vamos a presentar el plan y vamos a convocar a todos los que quieran participar en el programa. Cuando menos que nos ayuden en estos 5 años, en este sexenio. Como se dice en las universidades, un sabático, pero de 6 años, para que podamos mejorar la salud. Y también con tabuladores diferenciados, lo que aquí ya anunció Zoé, director del seguro, Zoé Robledo, de que el que trabaje en Uxcuscap va a ganar más que el que trabaje en Mérida, o el que trabaje en Cancún, o el que trabaje en la Ciudad de México. Me preocupa mucho de que llevamos 3 hospitales, el IMSS Bienestar, visitados, de Yucatán, y en los 3 no hay pediatra. Entonces tenemos que resolverlo, porque no puede ser que no tengamos estos especialistas. Y si así está el hospital, imagínense cómo están las unidades médicas y cómo está el sistema de salud en general. Entonces, por eso estoy haciendo esta gira, que si no, me quedaría atendiendo otras cosas, o estaría yo recorriendo el país viendo otras cosas, viendo, por ejemplo, lo de educación. Pero fíjense lo que son las cosas, las paradojas. Se habló mucho del problema educativo porque se politizó, o sea, se polarizó, porque fue parte de las llamadas reformas estructurales y hubo hasta campaña en contra de los maestros. Bueno, ¿qué puedo yo decir? Que sí está mal el sistema educativo, pero está peor el sistema de salud del país, que además es de sentido común, de juicio práctico. Si un maestro no llega, que deben de llegar, no debe de haber ausentismo y nada de semanas de martes a jueves. Ya se acabó eso. Semanas completas a dar clases. Pero en el supuesto de que no lleguen, pues lo suple al maestro, a la maestra, otro maestro, otra maestra, o se van los niños a la casa con la mamá, con la abuelita. Ahí están. No pasa a mayores, aceptando sin conceder que eso sucediera. Pero ¿qué pasa si viene aquí un infartado y no tienen la medicina? No alcanza a llegar a Mérida, se queda en el camino, se muere. Entonces, eso, o no sirve la ambulancia porque está en el taller. Por eso tenemos que resolver, primero, que no falten las medicinas; segundo, que no
falten los médicos. Aquí está el responsable de que no falten los médicos, enfermeras, es el doctor Alejandro Schwartz Pérez, que está aquí. Lo tercero, mejorar la infraestructura. Todo esto, por ejemplo, lo de Ticul, que dejaron ahí a medias el hospital. Aquí aprovecho también para aclarar de que tenemos el compromiso, lo vamos a cumplir. Ese hospital se va a terminar. Y repito, porque esta empresa que tiene esa denuncia en contra del gobierno del Estado se está excediendo, que tiene 3 hospitales así en el país, a medias, y son pues muy buenos para demandar al gobierno. Nada más les recuerdo que ya no es el mismo gobierno y ya no hay corrupción. Entonces, el dinero del presupuesto, el dinero del pueblo es sagrado. Entonces, que no se estén confiando porque están queriendo cobrar por daños supuestamente cuando ellos fueron los que dejaron en el abandono el hospital. Están queriendo ahora que les pague el gobierno del Estado 150 millones de pesos. Imagínense. Claro que no estén soñando. Eso no. Y hay que ponerse de acuerdo para que se reinicie la obra en Ticul y se tenga ese hospital, que va a servir también para dar servicio a toda esta región. Pero para infraestructura, para cambiar equipos médicos que ya están caducos, ya hay equipos, pues este hospital tiene ya casi 40 años, que ya están para museo. Hablando de la ambulancia y de todo, pues así está, en general. Entonces, para eso está el arquitecto Carlos Sánchez Meneses, es el coordinador nacional de infraestructura, que está aquí con nosotros. Y el punto 4 es, estoy haciendo el compromiso, lo voy a cumplir, de que vamos a basificar a los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores de la salud, no solo del IMSS Bienestar, a todos. Son más de 80,000 que están trabajando como eventuales y llevan muchos años así, por contrato. Vamos a garantizarle que tengan sus bases. Vamos a empezar con los que tienen más antigüedad, pero ya vamos a comenzar. Me acaba de informar el responsable, que lo presento, el doctor Víctor Manuel Lamoy y Bocanegra, que es de administración. Me acaba de informar que vamos a empezar con ¿cuántos a basificar? 6,000. Sí, primero de 10 años hacia adelante, los que tienen más antigüedad. 6,000 se van a basificar ya desde ahora y poco a poco. Y antes de que termine el gobierno, basificados los trabajadores de la salud. Ese es el acuerdo. Vamos a incrementar el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos para estas 4 acciones. ¿Y por qué estamos aquí con ustedes? Porque queremos que nos ayuden, nos apoyen a que cada vez sea mejor el servicio para la gente, que se trate cada vez mejor a los pacientes, como ustedes lo hacen, y que sigamos adelante. Miren, tenemos la dicha de contar con muy buenos trabajadores de la salud, muy buenos trabajadores de la educación, muy buenos trabajadores electricistas, muy buenos trabajadores petroleros. Con los trabajadores de México es que vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Vamos a sacar adelante a México, entre todos. Porque no es asunto de un solo hombre, no de dos, del presidente, del gobernador, de los
servidores públicos. Esto es asunto de todos. Tienen que ayudar a empujar al elefante, porque nos dejaron un elefante echado, reumático, mañoso, que hay que pararlo, hay que ponerlo de pie y empezarlo a empujar. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? ¡Claro que sí! Vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Y aquí en Oxcuscap les digo que tengan confianza, yo no voy a fallarles. Imagínense cuántos años de lucha para llegar a la presidencia y hacer lo mismo que hacían los anteriores. No, nosotros no luchamos por cargos, nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios. Nosotros lo que queremos es hacer historia, la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso es por lo que estamos en este movimiento, ocupando este cargo de presidente, que más que nada es un encargo del pueblo. No podemos, repito, fallar. Ya no me pertenezco. Tengo la responsabilidad de estar a la altura de ustedes, a la altura de nuestro pueblo, y no les voy a defraudar. Y no crean que está muy complicado. Me van a seguir saliendo canas porque ese es un asunto que heredé de mi madre, un asunto biológico. Pero estoy tranquilo, estoy seguro de que vamos a sacar a México adelante. Se va a convertir nuestro país en una potencia con dimensión social. Ya empezó México a tener mejor fama en el mundo y así va a ser. Y no está muy complicado. ¿Saben cuál es la fórmula? Sencillo. Acabar con la corrupción y con la impunidad. ¡Eso es todo! Es que cuando hay corrupción no alcanza el presupuesto. ¿Cómo va a alcanzar si se roban el dinero que es del pueblo? Si hacen una obra que cuesta 100 millones, la cobran en 300. Ya tenemos que acabar con esa corrupción y lo estamos haciendo, dando el ejemplo de arriba para abajo. Ya no hay también los derroches, las extravagancias, los gastos superfluos que habían en el gobierno. Ya no hay un gobierno rico y un pueblo pobre. Lo que queremos es que el gobierno sea austero. ¿Saben que llegaron a cobrar sueldos hasta de 700,000 pesos mensuales? Se rayaban. 700,000 pesos mensuales. Y cuando acabamos con eso, decían, es que si no se les paga bien, va a haber corrupción. No, el que cobra 700,000 pesos mensuales, habiendo tanta pobreza en el país, sin duda, sin presentar ninguna prueba, sin equivocarnos, es un reverendo ladrón, es un corrupto. Imagínense, servidor público cobrando 700,000 pesos mensuales. Pueden tener esos ingresos y más los que están en el sector privado. Pero el sector público, ¿qué decía José María Morelos y Pavón? Yo quiero ser siervo de la nación. El que quiera hacer dinero, que se vaya al sector privado. El que quiera servirle al pueblo, que trabaje en el gobierno para servir a los mexicanos, para servir al prójimo. Para eso es el gobierno. No es, ya me colé, ya tengo el cargo y ahora sí voy a aprovechar, porque en el tiempo que yo esté de presidente municipal o de gobernador o de secretario o de presidente de la República
voy a tener ranchos y voy a tener residencias en México, en el extranjero, y me voy a dar la gran vida. Ya eso se acabó. ¿Saben cuánto tiempo duró que no era delito grave la corrupción? Eso el pueblo no lo sabe. Salinas de Gortari modificó el Código Penal 1994 para que la corrupción no se considerara delito grave. 25 años estuvimos así. Que robaba podía salir bajo fianza. Ya eso se acabó. Ahora la corrupción, delito grave. Que se meta a robar, va a la cárcel sin derecho a fianza. Se acabó la corrupción. Esa es la fórmula. Que no haya corrupción, que no haya lujos en el gobierno. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay Estado Mayor Presidencial. Antes, si hubiese venido a Uxcuscap, iban a estar lo del Estado Mayor Presidencial como un mes antes, revisando por qué calle iba yo a entrar. Se instalaban en Mérida para una gira 10 días antes, 15 días antes, cuando eran giras al extranjero, hasta un mes antes que llegara el presidente. ¿Y dónde iban? No, iban a hoteles de 3 o 4 estrellas, grandes, lujos en todo sentido. Y venían aquí, llegaba el presidente. ¿Cómo llegaba? Pues no venía por carretera, era por helicóptero, en avión a Mérida y de Mérida para acá en helicóptero. Todo cerrado, así era, con los 8,000 elementos del Estado Mayor. Bueno, ni Donald Trump está cuidado por 8,000 elementos. Ya no existe el Estado Mayor, ya están todos esos elementos en la Secretaría de la Defensa, en la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero imagínense cuántos ahorros. Y otra cosa, tenían los altos funcionarios públicos, todos nosotros, teníamos posibilidad de tener atención médica privada. ¿Cuánto costaba mantener ese programa? 6,000 millones de pesos. Se hacían los altos funcionarios públicos hasta cirugía plástica. Hasta se estiraban a costillas del erario. Eso desapareció. Tenían cajas de ahorro especial. Si un funcionario público ganaba 200,000 pesos al mes, dejaba de ahorro 20,000, el 10%. Y el gobierno, con el presupuesto público, le aportaba otros 20,000. De modo que en el mes ahorraba 40. Cuando se iba a otro cargo o se salía del gobierno, se llevaba todos esos ahorros. ¿Cuánto costaba cada año mantener esa caja de ahorro especial? 5,000 millones de pesos. Ya, eso también chupó Faro. Se acabó. Ya no hay aviones. Usaban los aviones. Y eso que les estoy diciendo se puede probar. Más que aquí me voy a llevar todo el día. De cómo usaban los aviones para ir de compras, los helicópteros para ir a jugar golf. El avión presidencial iba a costar 7,000 millones de pesos. Pues ya todos esos aviones están en ventas. Ya todo eso se va a utilizar para beneficio del pueblo. Ya se creó un instituto que se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ustedes no escuchaban en la radio, no veían en la televisión. Se decomisaron ranchos, residencias, barcos, yates,
aviones, alhajas, dólares, que le llaman numerarios. ¿Y dónde quedaba? No se sabía. Ahora todo eso se transparenta y se le devuelve de inmediato a la gente, a las comunidades, a los municipios más pobres del país. Por eso también nos alcanza el presupuesto ahora para dar la pensión a los adultos mayores, que ya se está entregando, no 1.160 pesos, 2.550 pesos a todos los adultos mayores del país. Y eso se va a mantener todo el gobierno. Y lo mismo, pensión para niñas, niños pobres con discapacidad y becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. ¿Saben cuánto es el programa de becas? Ya este año se están otorgando 10 millones de becas. Es un programa con una inversión de 60.000 millones de pesos. Becas para los que estudian preescolar, primaria, secundaria, todos los preparatorianos, todos, aquí en Yucatán y en todo el país, su beca, 1.600 pesos bimestrales. Los que estudian en la Universidad de Familias de Escasos Recursos Económicos, 2.400 pesos mensuales. Y los jóvenes que no estudian ni trabajan, que nada más les llamaban ninis, pero nunca hicieron nada por ellos, ahora se les está contratando, se les está dando trabajo, están ganando 3.600 pesos, trabajando como aprendices en talleres, en empresas, para que no tengan necesidad, para que no sean encampanados, sonsacados, enganchados por las bandas de la delincuencia. Tenemos que jalar nosotros a los jóvenes para que no caigan en conductas antisociales. Vamos a atender a los jóvenes, vamos a atender a todo el pueblo. Lo mismo a los productores del campo. Lo que era el Procampo va a continuar. Ahora es Producción para el Bienestar. Van a seguir llegando sus apoyos a todos de manera directa, porque esa también es otra característica del nuevo gobierno. Ya no se va a entregar nada a organizaciones, todo es con tarjeta, porque si se entrega a intermediarios, no llega, o llega con moche, con piquete de ojo. Ya eso se terminó. Todos van a recibir de manera directa los apoyos. Aquí en Uxcuscap va a participar, se va a llevar a cabo también el programa Sembrando Vida para el campo. Es un programa que ya se está aplicando en Yucatán y en todo el sureste, que consiste en darle apoyo a ejidatarios, pequeños propietarios, para que siembren, ya sea la milpa, ya sea árboles maderables, árboles frutales, aquí que se dan los cítricos, y se les está pagando, se les está ayudando con 5.000 pesos mensuales de jornal para que sus hijos, familiares, tengan ese trabajo. Y no es que tengan que devolver ese dinero, es para que cultiven sus parcelas y tengan trabajo, que no tengan que irse los jóvenes a buscarse la vida a otras partes, que el mexicano, el yucateco, pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que el que se quiera echar a andar, el que se quiera ir, que se vaya por gusto, no por necesidad. Que la migración sea opcional, no obligatoria. Por eso les digo, vamos a seguir adelante. Aquí aprovecho, ya termino para decirles que se va a terminar el camino de Uxcuscap. El subsecretario de Comunicaciones es el ingeniero Cedri Escalante, que también es de Yucatán. Entonces ya me está ahorita viendo que ya me estoy comprometiendo a que terminen la obra de mejoramiento del camino hasta Uxcuscap, que ya lo que empezaron, que lo terminen y que lo hagan bien, que hagan bien esa obra. Esa es
un compromiso. Y para concluir mi intervención, decirles que voy a estar viniendo porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Voy a estar. Recorriendo todo Yucatán. Ya he venido 5 veces, pero voy a estar muchas veces más. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Todos vamos a gobernar juntos para sacar adelante a Yucatán, sacar adelante a México. Además, a mí me gusta mucho, mucho, mucho estar en Yucatán por muchas razones, que yo admiro al pueblo de Yucatán por su historia, por su cultura, por mantener sus costumbres, por mantener sus tradiciones, por mantener su lengua, su identidad. Que olvida su pasado es como si no existiera, es la nada. El que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Hay que sentirse orgulloso de nuestras culturas. Lo dije el día del grito. Una de las vivas fue: viva la grandeza cultural de México. Eso es lo que nos ha salvado siempre. Y viva la grandeza cultural de Yucatán. Y termino diciendo que me llevo muy bien con el ciudadano gobernador, para que quede eso también muy claro, que se oiga bien y que se oiga lejos. Me llevo bien con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Estamos trabajando de manera conjunta. Y nos vamos a volver a encontrar en Uxcuscap. Ese es mi compromiso. Un abrazo cariñoso a todas, a todos. Amor con amor se paga. Estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabezó el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Oxcuzcap. Continuamos con la programación de Excelsior Televisión.